De nuevo, buenas noches. Esta segunda reunión o sesión sincrónica tiene como propósitos, en primer lugar, complementar algunos contenidos correspondientes al hito número 2 que están disponibles dentro del aula virtual. Y en segundo lugar, explicar, reforzar y ejemplificar algunos temas y aspectos clave de ese hito número 2 para que ustedes le puedan dar el desarrollo óptimo que se requiere. En ese orden de ideas, es importante empezar por la duración en semanas del hito y el propósito que tiene el mismo hito. Pero antes de eso, recordarles rápidamente que ya superamos el hito número 1 y lo superamos de forma satisfactoria, afortunadamente. En ese hito, ustedes tuvieron la oportunidad de presentarse a través del video, ya los conocemos un poquito más y además tuvieron la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la plataforma y del aula virtual a través del WebQuest. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de revisar la rúbrica de evaluación que se les compartió en el aula virtual y además de eso, espero que hayan revisado su nota en el archivo de Google Drive que les compartió la Coordinación Académica de la Especialización al principio del trimestre. Me gustaría saber si ya todos revisaron su nota. ¿Todos lo revisaron? Bien, Lisette. Bien, María Camila. Ok, espero que los demás lo hayan revisado. Si de pronto algún estudiante no ha revisado, entonces les recuerdo, en el aula virtual les compartí la rúbrica de evaluación y en el archivo de Google Drive que se les compartió al principio del trimestre también van a encontrar esa primera nota. Bien, ahora sí con respecto al hito número 2, tenemos 3 semanas de trabajo o 3 semanas para desarrollar las actividades y los respectivos ejercicios correspondientes al hito número 2. Y todos entonces va desde la semana 2 hasta la semana 4 de la especialización del trimestre, de este trimestre en la especialización. Y en este preciso momento estamos desarrollando el respectivo encuentro en línea. El propósito o el objetivo del hito 2 es que ustedes conozcan y entiendan qué es un proyecto dentro del marco de la especialización en publicidad digital, junto con las fases, los actores y los elementos que pueden llegar a constituir dicho proyecto. Eso en esencia, este hito es de carácter trascendental, muchachos, porque a lo largo del mismo, ustedes van a ir conociendo, aprendiendo y aplicando conceptos y herramientas que son base fundamental para la estructuración y la posterior planificación operativa y estratégica de sus futuros proyectos. ¿Listo? En primera instancia, todo lo que ustedes van a aprender a lo largo de estas 3 semanas lo van a poder aplicar o lo van a poner en práctica a través de la resolución de un caso. Y hasta ahí llegaríamos y daríamos cumplimiento al hito número 2. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Perfecto. Entonces estamos claros. Bien, como les comentaba, entonces el hito se desarrolla a lo largo de 3 semanas. Para cada una de las semanas, la idea es que ustedes desarrollen o pongan en práctica una serie de actividades y pues las desarrollen de la mejor manera posible. Para la semana número 1, correspondiente a este hito número 2, van a tener que desarrollar actividades que giran en torno o que se relacionan directamente con este tema, con este gran tema o esta gran temática que es las etapas de un proyecto y la etapa de iniciación de un proyecto. ¿Vale? Este tema se pone en evidencia de forma implícita y explícita en una serie de contenidos de corte audiovisual y a través de lecturas que ustedes van a tener que analizar y estudiar. Con respecto al video, todos los contenidos que encuentran dentro del video y todos los ejemplos que van a encontrar dentro de este video de nombre El Proyecto parte 1 y parte 2, cuyo aquí pues les dejo el enlace, pero también lo encuentran en el aula virtual. Todos los contenidos son fundamentales, pero quiero hacer algunas aclaraciones o quiero hacer especial énfasis en un par de aspectos. El primero de los aspectos es el relacionado con lo que son proyectos
pertinentes dentro del campo de la publicidad digital y en específico dentro del campo, dentro del marco de la especialización en publicidad digital. Entonces, un proyecto válido dentro de la especialización puede ser aquel que cumpla con un proceso de planificación estratégica y táctica de publicidad digital que pueda ser aplicado a un contexto laboral real, que puede ser, por ejemplo, un emprendimiento, un coworking, una pyme, una gran organización, un departamento o una unidad de trabajo dentro de una pyme o dentro de una gran organización, un equipo de trabajo o una aplicación de una estrategia de publicidad digital dentro de un equipo de gestión de proveedores. Repito, un proyecto dentro del marco de la especialización en publicidad digital se puede entender como un proceso estratégico y táctico de publicidad digital que pueda ser aplicado a cualquiera de estos campos o a cualquiera de estas áreas de trabajo. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Bien, seguro no tiene ninguna pregunta. Si alguien quiere o tiene algún emprendimiento, entonces puede desarrollar su proyecto dentro de su emprendimiento siempre y cuando el proyecto esté enfocado en procesos estratégicos y tácticos de publicidad digital. Y lo mismo para el campo del coworking, las pymes, las grandes organizaciones, los departamentos o unidades, los equipos de trabajo y la gestión de proveedores. Bien, eso entonces sería un proyecto válido o el concepto de proyecto válido dentro del marco de la especialización en publicidad digital. En cuanto a las fases, eso también lo van a encontrar dentro de ese primer video, pero quiero mencionar algunos aspectos de esto. Sí, Viviana, claro que sí, puedes aplicar tu proyecto a una agencia de publicidad digital siempre y cuando a través de un procedimiento estratégico y táctico de publicidad digital tú logres algo en pro o en beneficio de esa agencia de publicidad digital. Por ejemplo, si necesitas para esa agencia de publicidad digital aumentar las ventas de servicios publicitarios digitales, perfectamente lo puedes hacer a través de tu proyecto de publicidad digital. Todas sus estrategias entonces estarían enfocadas al aumento de ventas. Esto al final lo importante es que se logre evidenciar que a través de la publicidad digital se puede beneficiar o el emprendimiento, o la pyme, o la gran organización, o una unidad, o un departamento dentro de una pyme, o dentro de una organización, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces continuando con lo de las fases. Les decía que esto también lo encuentran dentro del video, pero quiero mencionar lo siguiente. El proyecto que inicia en este primer trimestre se extiende a lo largo de los 3 trimestres que dura la especialización, ¿vale? En este primer trimestre ustedes desarrollan la fase de iniciación y la fase de planificación operativa y estratégica de sus proyectos. ¿Listo? En segundo trimestre la idea es que esa planificación estratégica y operativa se ponga en marcha y se empiece a ejecutar y paralelo a esa ejecución, la idea es que ustedes hagan el respectivo monitoreo o el seguimiento para saber cómo está esa ejecución. Y finalmente, en tercer trimestre, hacen el cierre del proyecto y entregan los resultados finales del mismo. Esas serían las fases que se extienden o se distribuyen a lo largo de los 3 trimestres de la especialización. Ustedes que inscribieron la especialización como opción de grado, al finalizar este primer trimestre, entregan un documento con todo el proceso de planificación estratégica y operativa del proyecto, y ese documento es el que entregan en la biblioteca y que les permitirá pues graduarse como profesionales en publicidad digital. Pero la idea es que eso no se quede ahí, muchachos, la idea es que ustedes le den continuidad a esa primera parte de estructuración y planificación operativa del proyecto y lo continúen en segundo trimestre y lo continúen en tercer trimestre para que se puedan graduar como especialistas en publicidad digital.
¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto. Bien, entonces, eso sería, digamos, lo de la semana número 1, algunos detallitos que quería recalcar ahí de esos videos y de esos contenidos que ustedes van a trabajar. Con respecto a la semana número 2, que vendría siendo la próxima semana, la idea es que desarrollen una serie de actividades que giran en torno a este tema que estoy señalando acá. Las etapas de planificación, ejecución, monitoreo y cierre de un proyecto. Esos temas los van a encontrar implícitos y explícitos en una serie de videos, listo, que están acá. Acá igual están los enlaces, pero también les recuerdo que en el aula virtual están los mismos enlaces y los mismos accesos a esos videos. Dentro de esos videos, entonces, todo el contenido, todo el material, todos los ejemplos es muy importante, pero me gustaría, al igual que con la semana 1, hacer algunas aclaraciones y mostrarles algunos ejemplos de datos e información que van a encontrar. Por ejemplo, dentro de los videos van a encontrar el concepto de EDT, van a encontrar el concepto de Gantt y van a encontrar conceptos como, por ejemplo, indicadores clave de seguimiento y el concepto de indicadores clave de resultado. Quiero hacer entonces algunas aclaraciones sobre esos 4 aspectos, sobre esos 4 conceptos que ustedes se van a encontrar mm, a lo largo de la segunda semana de trabajo. Bien, con respecto a uno de esos elementos clave, sería entonces el tema de los objetivos. Ustedes en algún momento van a tener que plantearse un objetivo general y una serie de objetivos específicos para su proyecto. Bueno, entonces lo que queremos es que de entrada y desde ya ustedes empiecen a asimilar cómo deben plantearse esos objetivos y qué características de redacción debería tener cada objetivo, ya sea general o ya sean específicos. Entonces, un objetivo general puede ser entendido como aquello que queremos lograr al finalizar nuestro proyecto. Ese sería el objetivo general. Los objetivos específicos pueden entenderse como todo aquello que rodea al objetivo general y que permite el alcance del objetivo general. Esa es una forma de ver los objetivos. Otra forma de ver los objetivos sería que el objetivo general es aquello que queremos lograr al final del proyecto, mientras que los objetivos específicos serían los pasos que tenemos que dar para llegar al alcance de dicho objetivo general. Eso conceptualmente. En cuanto a la parte de redacción, tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben tener las siguientes características. Primero, deben tener un verbo en infinitivo. Segundo, deben tener un qué queremos hacer. Tercero, deben tener un para qué lo vamos a hacer. Y cuando se trata del objetivo general, preferiblemente una fecha de vencimiento o un plazo máximo para dar alcance al cumplimiento del objetivo. Para que esto se entienda de mejor manera y como complemento de los ejemplos que ustedes van a encontrar en el video, en uno de los videos de la semana 2, acá les traigo un ejemplo de objetivo general y objetivos específicos coherentes con dicho objetivo general. Esto sería entonces un ejemplo de proyecto, ¿listo? Objetivo general. Estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2018. Fíjense entonces que hay como máximo dos verbos en infinitivo, estructurar y ejecutar. Además de eso, tenemos un qué queremos hacer. El qué queremos hacer está claramente aquí. ¿Qué queremos hacer? Una estrategia digital. Y también tenemos el para qué lo vamos a hacer. ¿Para qué vamos a ejecutar esa estrategia digital? Para que la marca X se posicione como la más innovadora en el mercado Z. Y finalmente tenemos un plazo máximo o una fecha de vencimiento en la que deberíamos dar alcance o cumplimiento a ese objetivo general. ¿Listo? Entonces fíjense que es muy sencillo y tiene que ser muy claro. ¿Listo? Así de sencillo y así de claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O se entiende el objetivo general?
Listo, bien. Con respecto a los objetivos específicos, como les comentaba, la idea es que los objetivos específicos sean como los pasos que tenemos que dar para llegar al cumplimiento del objetivo general. En ese sentido, los objetivos tienen que ser secuenciales o tienen que tener un orden lógico. Veamos cómo podría ser ese orden lógico y ese planteamiento. ¿Cuál sería el paso inicial para poder lograr ese objetivo general? Puede ser algo así, realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta. Bueno, ese es un primer paso o un paso inicial que sería súper importante para poder llegar al cumplimiento de ese objetivo general. En secuencia o en orden lógico, podríamos plantear en segundo lugar la implementación de un sitio web que funcione como activo digital central de la marca X. Enseguida podríamos plantear el desarrollo de una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web de la marca X. ¿Listo? Si tenemos acá el planteamiento y la implementación de un sitio web que va a funcionar como el activo central de la marca, lo más lógico es que ese sitio web esté apoyado o soportado en una estrategia de posicionamiento orgánico. ¿Listo? Entonces, por eso el tercer objetivo perfectamente podría ser este, del desarrollo de una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web. Y nos estaría faltando lo más importante, que es la parte publicitaria digital. Listo, está acá el sitio web y la estrategia de posicionamiento orgánico es marketing digital. Pero, pues esto es una especialización en publicidad digital, no podemos dejar por fuera la publicidad digital. Entonces, ya tenemos por este lado posicionamiento orgánico. Lo que vamos a hacer es que a través de la publicidad vamos a reforzar ese posicionamiento que nos habíamos propuesto en el objetivo general. Para eso nos planteamos un último objetivo que puede ser más o menos como este. Plantear y ejecutar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Acá estaría el core publicitario o el grueso publicitario de nuestro proyecto y, como lo pueden notar, los objetivos específicos también tienen un qué queremos hacer, también tienen un para qué lo vamos a hacer y responden a un verbo en infinitivo. Además de eso, son secuenciales, tienen un orden lógico y al final nos permitirían dar alcance al objetivo general. ¿Todo claro hasta acá? ¿Se entendió el ejemplo de objetivos? Recuerden que si hay preguntas con confianza, las pueden hacer. Bien, Harrison, todo claro. ¿Los demás estábamos claros? Daniela, Valentina. Ok, bien. Listo. Entonces, ese era uno de los elementos que quería reforzar o que quería complementar. Bueno, como les mencionaba en el video, igual van a encontrar otros ejemplos, pero esto es otro punto de vista y un refuerzo. Ok, como les comentaba también, dentro de los videos van a encontrar el concepto de EDT. ¿Listo? EDT. En algún momento dentro de los videos que van a tener que revisar, se van a encontrar con este concepto, EDT. Esto es una sigla que traduce estructura de desglose del trabajo o estructura de descomposición del trabajo. A través de la EDT lo que se busca es estructurar todo el proyecto. La EDT entonces no es más que la sumatoria de lo siguiente, sumatoria de objetivos específicos más entregables relacionados con cada objetivo específico más actividades correspondientes a cada uno de los entregables. Entonces, la sumatoria de esto da como resultado una estructura de descomposición del trabajo o una estructura de desglose del trabajo. Esa información se organiza a manera de mapa conceptual como lo estamos viendo en este ejemplo. Como lo podemos observar, lo que tenemos aquí son los mismos objetivos que les ejemplifiqué anteriormente, objetivo general,
y objetivos específicos, pero además de objetivos empezamos a agregar otros elementos. Esos elementos que agregamos son los entregables, que pueden ser entendidos como procesos que incluyen una serie de actividades o de tácticas en caso de que el proceso sea de corte o de naturaleza estratégica. ¿Listo? La idea es que, así como gracias a los objetivos específicos logramos el objetivo general, planteemos entregables que gracias a ellos podamos alcanzar cada uno de los objetivos específicos. Ejemplo de entregables que nos permitirían dar alcance al primer objetivo específico que les había propuesto como ejemplo. ¿Listo? Entonces les recuerdo el objetivo. El objetivo es realizar análisis del contexto digital de la marca X para conocer la situación a la que se enfrenta. Necesitamos entonces plantear uno o varios entregables que nos permitan dar cumplimiento o dar alcance a ese objetivo específico. Bueno, como les decía, cada uno de los entregables hay que entenderlos o hay que empezar a verlos como pequeños procesos, ya sean procesos de análisis o ya sean procesos estratégicos. Cuando vemos los entregables como procesos, de inmediato podemos entender fácilmente que un proceso se compone por actividades. ¿Listo? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5. ¿Listo? O en el caso de que el entregable sea de corte estratégico, táctica 1, táctica 2, táctica 3, táctica 4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vuelvo entonces acá al ejemplo. El primer entregable que aportaría al cumplimiento de este objetivo específico puede ser el siguiente: un análisis de usuario y competencia. ¿Listo? Este sería un pequeño proceso en el que podemos incluir actividades como, por ejemplo, el análisis o la segmentación del usuario. ¿Listo? Segmentación del usuario. Actividad 2, construcción del buyer person. Actividad 3, construcción del customer journey. Actividad 4, análisis de la competencia en medios digitales. Actividad 5, análisis de menciones positivas, negativas o neutrales de la competencia en digital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de actividades que les estoy mencionando hacen que yo al final pueda entregar un documento que responde a mi entregable y que me permite estar cada vez más cerca de dar cumplimiento a mi objetivo específico. Hasta aquí me van entendiendo la idea de lo que es un entregable y sus respectivas actividades. Ok, excelente. Así como los objetivos tienen que ser coherentes con el objetivo general, la idea es que los entregables también sean coherentes con el objetivo específico con el que se relacionan. Si mi objetivo es de naturaleza analítica o de estudio de algo, mis entregables también tendrán que apuntar a análisis. ¿Listo? Porque si no, entonces estaríamos embarrándola. Si, por ejemplo, acá yo meto algo de planificación estratégica de campañas, pues ese entregable no le estará pegando o no estará apuntando al tipo de objetivo específico que me propuse o que me planteé. Bien, entonces, como les decía, cada objetivo puede tener como mínimo un entregable, o puede tener varios entregables, los que sean necesarios para dar alcance al objetivo. Entonces acá propongo, por ejemplo, otro entregable que puede ser el rastreo y el análisis de menciones de la marca en digital. Y finalmente cierro todo con un benchmark o un benchmarking. Para el objetivo específico número 2, me puedo proponer como entregable una estrategia de diseño y arquitectura web. Fíjense que en la redacción claramente estoy diciendo que voy a proponer una estrategia de diseño y arquitectura web. ¿Para qué? Para lograr ese sitio web. ¿Listo? Ustedes están formándose como especialistas en parte porque deben estar en capacidad de proponer entregables de nivel estratégico. ¿Listo? Entonces no es simplemente hacer un sitio web por hacerlo, sino hacerlo a través de una estrategia. ¿Listo? Bien, entonces acá este sería un entregable totalmente coherente con el tipo de objetivo y las actividades que pueden componer la construcción de este entregable pueden ser, por ejemplo,
Actividad uno o táctica uno, ya que estamos hablando de estrategia, entonces tácticas, hablemos de táctica. Táctica uno puede ser planteamiento de funcionalidades del sitio web. Táctica 2 puede ser planteamiento de criterios de usabilidad. Actividad 3 puede ser construcción o elaboración de wireframes. Táctica 4, establecimiento de un sitemap o un mapa de navegación. Táctica 5, análisis de las posibles plataformas tecnológicas o soluciones tecnológicas que se pueden utilizar para el desarrollo del sitio web. Entonces ahí estableceríamos si vamos a utilizar una solución de código abierto, si vamos a utilizar una solución hecha a la medida, si vamos a utilizar una solución predeterminada, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, ahí también podemos decir si vamos a utilizar un CMS, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, fíjense que a través de muchas actividades estoy dándole forma a mi estrategia. Y al final, gracias a todo ese procedimiento, puedo entregarle al cliente un sitio web bien estructurado. ¿Listos? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bien, Viviana, gracias. ¿Los demás cómo vamos? Perfecto, listo. Bien. Entonces, como les decía, la idea es que desde ya ustedes empiecen a asumir el rol de especialistas. Como especialistas tienen que estar en capacidad de hacer entregables de nivel estratégico o de nivel de estudios y análisis completos. ¿Cuándo estaríamos embarrándola o cuándo estaríamos cometiendo un error? Cuando tenemos el mismo objetivo, pero reducimos nuestro entregable a una simple actividad. Ejemplo, nuestro objetivo es el mismo, plantear e implementar sitio web que funcione como activo digital central de la marca. Si llegamos a proponer como entregable simplemente la creación de wireframes y simplemente el establecimiento de hosting y dominio, pues esto es válido. Listo, no les digo que esto no es válido, esto es válido, pero son dos simples actividades, no es un entregable como tal. Son dos actividades que perfectamente pueden hacer parte de todo un proceso estratégico. ¿Listo? Pues aquí estaríamos hablando de un entregable completo, un entregable de nivel estratégico, pero acá estaríamos hablando no de entregables, sino de simples actividades. Y a través de simples actividades también se puede desarrollar un sitio web, pero la idea es que ustedes lo hagan de la mejor manera posible. La mejor manera posible es a través de procesos estratégicos completos. Sí, claro que sí, Daniela. La idea es hacer, pues para este ejemplo, la idea es hacer el sitio web completo, pero a través de un proceso estratégico. Bueno, porque a través de un proceso estratégico es que Underman, es que Sancho, es que Tribal cobra millones de pesos frente a un simple sitio web que pueda ser creado a través de dos pasos y listo. Un sitio web se puede hacer a través de estos dos pasos. Pero cuando ustedes, por ejemplo, le van a vender la idea a un cliente y le muestran que detrás de ese sitio web hubo todo un proceso de planificación estratégica, ustedes mismos se están sumando valor y le están agregando innovación y valor a su trabajo, le están agregando innovación y valor a su profesión. Si lo hacen, en cambio, a través de dos simples actividades, lo que están haciendo es restándole valor a su profesión y no es la idea. Bien, entonces, la idea es que los entregables desde ya los empiecen a ver como procesos estratégicos o como procesos de análisis que tienen que estar lo más completos posible. ¿Listo, Daniela? Ok, bien. Seguimos. Tercer objetivo entonces es plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web de la marca. ¿Cómo desarrolla uno una estrategia de posicionamiento orgánico? Pues a través de una estrategia de Search Engine Optimization. Las estrategias de Search Engine Optimization pueden desarrollarse a nivel interno, a lo cual se le llama SEO Insight, o a nivel externo, a lo cual se le llama SEO Outside. ¿Listo? Entonces acá les pongo un ejemplo de cómo podría proponer dos entregables coherentes con ese objetivo específico. Entregable número 1, correspondiente al objetivo número 3,
voy a hacer el planteamiento de una estrategia de SEO Insight. Y esto es lo que le voy a entregar al cliente. ¿Listo? Y por otro lado, también le voy a entregar al cliente el planteamiento de una estrategia de SEO Outside. Y esto es lo que le voy a entregar al cliente. Y cuando el cliente vea esto y lo apruebe, entonces ejecuto. Y cuando el cliente ya vea que los resultados fueron buenos gracias a que hubo un planteamiento estratégico, entonces el cliente va a estar feliz y va a pagar lo que un especialista suele cobrar por este tipo de cosas. ¿Listos? Entonces, como estamos hablando de planteamientos estratégicos, nuevamente tenemos que tener en cuenta una serie de actividades. Entonces, acá algunas actividades podrían ser, para el planteamiento de una estrategia de SEO Insight, puede ser, por ejemplo, la planificación de keywords para cada una de las páginas que componen el sitio web. Además de eso, podemos proponer criterios de buen uso para los tags y los meta tags que componen el sitio web. Además de eso, podemos proponer la construcción de enlaces internos que ayuden al posicionamiento. Además de eso, podemos decir que vamos a dar de alta al sitio y cada una de sus páginas en determinados buscadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy dejando planteado en un documentico y todo eso al final me va a permitir tener una buena estrategia de SEO interno para el posicionamiento del sitio web. Y sobre la base de eso, también podemos empezar a trabajar. Esto de los planteamientos estratégicos también es importante porque el día de mañana, cuando de pronto ustedes hayan dejado todo listo dentro de la organización o todo listo para el cliente y de pronto les sale una mejor oferta laboral y les toca irse para otra empresa, esos planteamientos estratégicos ayudan a que las personas que lo reemplazan a uno, pues sigan o le den continuidad a los procesos estratégicos que se venían trabajando. En cambio, cuando uno hace las vainas como por hacerlas sin planificación estratégica y uno se va de alguna empresa o de alguna agencia, pues la persona que lo reemplaza a uno va a estar perdida y toda la organización va a estar perdida porque no va a saber a ciencia cierta qué se estaba haciendo y desde dónde hay que arrancar. Entonces, por eso esto también es importante. ¿Listo? Bien, en cuanto a planteamiento de estrategias SEO Outset, pues hay otra serie de tácticas que se pueden plantear. En cuanto a los entregables que podrían ser válidos o coherentes con este tipo de objetivo publicitario, entonces recuerden que acá el objetivo es el planteamiento y la ejecución de estrategias de publicidad en red de display y en red de búsqueda de Google. Entonces, fíjense que acá desde la misma redacción del objetivo, yo ya facilito, sé cuáles deben ser mis dos entregables. Uno de mis entregables debe ser el planteamiento y la ejecución de la campaña en red de display, porque era lo primero que me proponía dentro del objetivo específico. Y mi segundo entregable fácilmente es el planteamiento y la ejecución de la campaña en red de búsqueda, porque era lo segundo que me había propuesto dentro del objetivo específico. Entonces, fíjense que hay perfecta coherencia entre el objetivo y los entregables que me voy a proponer para dar alcance a dicho objetivo. Las actividades que podrían llegar a componer este entregable de planteamiento y ejecución de campaña en red de display perfectamente puede ser, entonces primero darle un objetivo o configurar el objetivo de la campaña. Después de eso, bueno, primero que todo, si el cliente no tiene cuenta en Google Ads, ya no es Google AdWords, sino Google Ads, entonces pues crear la cuenta en Google Ads. Después de eso, pues configurar los objetivos de la campaña o el objetivo de la campaña, después de eso establecer el presupuesto, entonces establecemos el presupuesto, después establecemos la orientación que le vamos a dar a los anuncios, después hacemos una segmentación de los usuarios o del público objetivo de la campaña, después hacemos una estructuración de la campaña y de los anuncios, después establecemos el tiempo que va a durar la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de todos esos planteamientos tácticos, pues voy configurando todo mi planteamiento estratégico y ese planteamiento estratégico asegurará que mi ejecución puede ser muy efectiva. Si en cambio lo que hacemos es simplemente meternos de una vez a Google Ads y empezar a crear los anuncios allá a la loca y a lo que salga, pues ponemos en riesgo el presupuesto del cliente, por un lado, y por otro lado ponemos en riesgo nuestro prestigio, ponemos en riesgo nuestro profesionalismo. Bien, ¿hasta aquí estamos claros? Ok, perfecto. Fíjense en lo siguiente, entonces acá estamos hablando de planteamientos estratégicos como entregables.
Si por el contrario tenemos el mismo objetivo, pero simplemente decimos, listo, mi objetivo es plantear y ejecutar estrategias de publicidad en red de display, en red de búsqueda. ¿Cuál va a ser mi entregable? Mi entregable, pues van a ser la creación de los anuncios y listo. Esto es válido, uno puede crear los anuncios de una y listo, pero la creación de los anuncios no es como tal un entregable porque es una simple actividad. La creación de los anuncios, de hecho, es la última actividad que se realiza después de toda la planificación estratégica. Entonces, aquí estaríamos restando la importancia a nuestra labor, aquí estaríamos restando la importancia a nuestros entregables y lo estaríamos reduciendo todo a una simple actividad. Bien, entonces, eh, quería hacer esas aclaraciones con respecto a lo que es una EDT, listo, entonces esto es una EDT, y con respecto a lo que son los entregables y las actividades que componen cada entregable. Bien, entonces, como les decía, esto es complemento de lo que van a encontrar en el video. Bueno, otro concepto que van a encontrar en el video es el concepto de indicadores de seguimiento de un proyecto publicitario. Bueno, los indicadores de seguimiento son unidades de medida que permiten monitorear y seguir el rendimiento de un proyecto publicitario, principalmente en cuanto a actividades, en cuanto a recursos, tiempos y costos. Repito, indicadores de seguimiento lo pueden entender como unidades de medida que les van a permitir a ustedes monitorear y saber qué tan bien o qué tan mal están avanzando en el desarrollo de sus entregables, principalmente teniendo en cuenta las actividades de sus entregables, los recursos, los tiempos y los costos. Esa información, esos indicadores, uno los suele plantear, cuando se trata de un proyecto publicitario, uno los suele plantear dentro de un dashboard o dentro de una matriz. ¿Listo? En algún momento ustedes van a poder descargar por allá en la última semana, en la semana 3 del hito número 2, ustedes van a poder descargar una matriz como esta, en la que van a poder plantear los indicadores de seguimiento para la resolución de un caso. Como les decía al principio de la sesión, ustedes ahorita en este segundo hito, ustedes van a conocer todos estos conceptos, los van a aprender, los van a asimilar, pero en primera instancia los van a aplicar a la solución de un caso. Es decir, en primera instancia no los van a aplicar a su proyecto, todavía no los van a aplicar a su proyecto. Sin embargo, en algún momento van a tener que plantear esta matriz para la solución del caso. Por eso quiero pues hacer énfasis en esto y quiero presentarles de una vez un ejemplo de matriz para que cuando la tengan que hacer, pues tengan una referencia muy cercana a cómo se podría desarrollar o cómo se puede llegar a ver. ¿Listos? Entonces, la matriz se compone por objetivo general del proyecto, ¿vale? Después hay una columna de objetivos específicos y fíjense que enfrente de cada objetivo específico se proponen los entregables. Es prácticamente la misma EDT, pero se organiza dentro de una estructura diferente. ¿Listo? Objetivo general, objetivos específicos, entregables correspondientes a cada objetivo específico y listo. Acá obviamente no estoy incluyendo todos los 4 objetivos del ejemplo anterior, porque me parece que con 2 objetivos ustedes ya tienen una idea clara de cómo se puede llegar a ver toda la matriz. Bien, entonces entregables correspondientes con cada objetivo y después fíjense que se plantean las actividades con las cuales se puede desarrollar cada entregable. Ejemplo, el entregable es análisis de usuario y competencia. Actividad 1 para desarrollar este entregable, segmentación del usuario. Actividad 2, análisis de presencia de competidores en social media o en medios sociales. Pueden haber más actividades. Yo aquí simplemente les estoy presentando un resumen y un ejemplo básico como para que se lleven una idea cercana de lo que es esta matriz. Enfrente de las actividades se pueden proponer los recursos humanos que van a desarrollar dichas actividades. En este caso, es necesario un planner para desarrollar estas actividades. Después, enseguida, los recursos humanos, ponemos el tiempo, preferiblemente en días,
de duración del trabajo de este recurso humano frente a estas actividades, es decir, cuánto tiempo se va a gastar el planner para desarrollar estas dos actividades y este entregable. Posterior a los tiempos, se plantean los costos que puede llegar a tener ese entregable, ¿listo? O estas actividades para este entregable, y después el costo total que vendría siendo el costo de los dos entregables, ¿vale? En esencia, así se organiza la información dentro de la matriz de indicadores de seguimiento. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ok, Daniel, ok, Lisette. Bueno, sigo con esta matriz. Entonces, decíamos que uno de nuestros objetivos específicos es plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Entonces nos habíamos propuesto dos entregables, ¿listo? Entregables, entregable 1 correspondiente a este objetivo, planteamiento y ejecución de campaña en red de display, entregable 2 correspondiente a este objetivo, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda. Enfrente, entonces, vamos a proponer algunas actividades clave que nos van a permitir hacer de este entregable algo completo y algo totalmente válido y coherente con nuestro objetivo. Actividad 1, creación de la cuenta de Google Ads. Actividad 2, plantear objetivos de la campaña, proponer el presupuesto, la orientación, la segmentación de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Después planteamos la estructuración de la campaña en red de display. Después decimos cuánto tiempo de ejecución va a tener la campaña, la ejecutamos y después monitoreamos y medimos resultados. ¿Listo? Después decimos, listo, para esto entonces necesitamos de dos planners y una serie de tiempos, de días, unos costos y un costo total que va a ser 2.100.000. Y así sucesivamente. ¿Listo? Para el caso del planteamiento de ejecución de campaña en red de búsqueda, es prácticamente el mismo número de actividades, pero como la campaña va orientada a otra red, entonces pues se hace el respectivo planteamiento de actividades para este entregable específico. Bueno, bien, como les comentaba, esta plantilla todavía no la encuentran disponible dentro del aula virtual, porque la idea es que la descarguen en la tercera semana. En la tercera semana, que es cuando ustedes van a tener que resolver el caso, nosotros les enviamos al correo electrónico un caso, ¿listo? Un caso relacionado con alguna empresa. ¿Listo? Esa empresa presenta una serie de problemáticas o dificultades y ustedes van a tener que plantearle un proyecto básico a esa empresa y para ese planteamiento en algún momento van a tener que utilizar una matriz como esta que estamos viendo. Entonces, para cerrar este tema de indicadores de seguimiento, les recuerdo, indicadores de seguimiento son unidades de medida que les permiten, exactamente, Viviana, es la semana después del receso. Ya que lo mencionas, sobre el papel, el hito tiene una duración de 3 semanas, pero realmente es una duración de 4 semanas. Pero sí, exactamente, Viviana, después de la semana de receso, tienen 8 días para resolver el caso. Y ahí pues van a poner en práctica todos estos conceptos que yo les estoy mencionando acá y que están también mucho más detallados en el aula virtual. Entonces les decía, indicadores de seguimiento, unidades de medida que les permite medir, valga la redundancia, el rendimiento de su proyecto en cuanto, o les permite seguir su proyecto frente a recursos, tiempos, costos y costos totales de sus entregables. Bien. Dentro del material y dentro de los contenidos del hito 2, también se van a encontrar con el concepto de, y estoy seguro que ustedes conocen este concepto, de indicadores de resultado o los famosos KPIs, Key Performance Indicators. ¿Listo? Key Performance Indicators. Indicadores clave de resultado. Bien. Entonces, los indicadores clave de resultado son también unidades de medida que permiten medir los resultados obtenidos con el desarrollo de cada uno de sus entregables y sus respectivas actividades. ¿Listo? Entonces, la diferencia de estos indicadores y los indicadores de seguimiento
es que los indicadores de seguimiento hacen foco en recursos, tiempos y costos, mientras que los indicadores clave de resultado hacen foco en resultados. Bueno, bien, en algún momento, entonces por allá durante la semana 3 del hito 2 van a tener que desarrollar una matriz o un dashboard como el que estamos viendo acá. Este sería el dashboard o la matriz de indicadores de resultado, que es donde van a incluir los KPIs con los que van a medir el rendimiento de cada uno de sus entregables. ¿Listo? No es que tengan que ejecutar todo lo que van a proponer, no, tranquilos. Simplemente lo dejan planteado como para que el cliente entienda cómo ustedes van a medir cuando ejecuten. ¿Listo? Bien, entonces esta matriz se compone de objetivo general, objetivos específicos, nuevamente se mencionan los entregables. Después de los entregables, se incluyen los indicadores clave de rendimiento o de resultado con los que usted puede medir los entregables, la línea base, ya les explico qué es la línea base, la fórmula y la meta. Bueno, en general, estos son los elementos que componen la matriz de indicadores de resultado. Ahora en específico, ¿listo? Entonces tenemos los mismos objetivos, bueno, los mismos dos objetivos de ejemplo, tenemos exactamente los mismos dos entregables, perdón, tenemos exactamente los mismos entregables, y lo que cambia es que incluimos una columna de nombre indicadores, entre paréntesis, Key Performance Indicators. Entonces, para algunos entregables no hay como tal indicadores clave de rendimiento o de resultado. Por ejemplo, cuando nuestro entregable es un análisis de usuario y competencia, no hay un KPI o no hay unos KPIs universalmente establecidos como para medir un entregable de esta naturaleza. Sin embargo, si somos metódicos y si somos recursivos, podríamos llegar a establecer que un indicador de resultado para saber si lo logramos o no lo logramos, pues puede ser perfectamente el porcentaje de avance en estos análisis. ¿Listo? La línea base es un valor del indicador antes de la intervención o antes de haber desarrollado el entregable. Si antes no se había hecho un análisis de usuario y competencia, pues no tenemos línea base, no tenemos referencia anterior. Entonces simplemente ponemos no aplica. Fórmula, en este caso no aplica una fórmula para calcular como tal el rendimiento. Acá simplemente ponemos, ¿no? Pues porcentaje y ya, porcentaje de avance. Y la meta es que al final de un determinado tiempo, pues cumplamos con el 100% del análisis. De esta forma, el indicador de porcentaje de avance en los análisis nos permitiría saber si alcanzamos o no el resultado ideal, que era el 100% de los análisis. Se puede hacer así o se puede hacer perfectamente diciendo, pues listo, acá tengo un entregable de análisis de usuario y competencia, pues no aplica indicador clave de resultado. Listo, también podemos poner acá, no aplica. Ojo, para algunos entregables, ¿listo? Para algunos entregables, como por ejemplo este, perfectamente podemos poner, no aplica indicador clave de resultado. Sin embargo, hay otros entregables que por su naturaleza o por sus características, sí exige y es obligatorio plantear indicadores clave de rendimiento, porque sí hay indicadores clave de rendimiento universalmente establecidos. Ejemplo, si nuestro entregable es un rastreo y análisis de menciones en medios digitales, pues perfectamente podemos poner como indicadores clave de resultado el número total de menciones positivas, el número total de menciones neutrales y el número total de menciones negativas. Con estos indicadores clave de rendimiento o de resultado, podemos saber si el rastreo y el análisis de menciones de nuestra marca o de los competidores en medios sociales es o más positivo o más neutral o más negativo. ¿Los demás me están escuchando? ¿Ahí me escuchas bien, Daniela? Hola, Daniela, ¿ahí me escuchas? Bien, eso se debe a veces a problemas de ancho de banda. Bueno, por si acaso les recuerdo que sí, ese problema es
Sí, ese problema es de ancho de banda, Daniela, y en este momento estoy viendo que Daniela no tiene conectados auriculares, eso también dificulta un poco. De todos modos, no te preocupes, Daniela. Bueno, ahorita igual le escribo. Ni Daniela ni los demás se tienen que preocupar, ya saben que esta sesión queda grabada, entonces más adelante la van a poder visualizar y escuchar sin ningún inconveniente. Regálenme un segundo y le escribo a Daniela, por si no me está escuchando. Bueno, ahí se desconectó Daniel, entonces no le puedo escribir. Listo, continuamos. Entonces, línea base, fórmula meta. Bien, les decía que para este caso, entonces, sí aplican, para este entregable, sí aplican indicadores clave de rendimiento como total de menciones positivas, total de menciones neutrales y total de menciones negativas. Si de pronto antes habíamos hecho un rastreo de menciones, entonces podemos poner una línea base. Ejemplo, en el mes anterior encontramos que teníamos 40 menciones positivas en Facebook. ¿Listo? Entonces, si tenemos un dato anterior, entonces perfectamente aplica línea base. Si no tenemos dato anterior, entonces no aplica línea base. Aquí no aplica fórmula, pero sí podemos aplicar o sí podemos poner la fuente de donde estamos tomando la información. Bien, Daniela, ¿ahí me estás escuchando? Creo que ahora sí. Ok, perfecto. Bien. Y la meta, entonces, la meta es tener pues un total de mínimo 20 menciones positivas con las estrategias que estamos desarrollando actualmente. Ok. Otro ejemplo de indicadores clave de rendimiento o de indicadores clave de resultado que son prácticamente obligatorias perdón, que son prácticamente obligatorios para entregables, como por ejemplo el de planteamiento y ejecución de campaña en red de display. Cuando ejecutamos una campaña en red de display, aún antes de la ejecución tenemos que tener clarísimos cuáles van a ser los KPIs con los que vamos a poder medir los resultados de esa campaña. Y básicamente hay tres indicadores clave de resultados que nos permiten medir el rendimiento de una campaña de este tipo. Esos indicadores pueden ser el número de impresiones de los anuncios, el número de clics logrados frente a ese número total de impresiones y finalmente, el porcentaje de clics frente a esas impresiones que vendría siendo el click-through rate. ¿Listo? Con estos tres indicadores clave de rendimiento, podemos entregarle resultados al cliente de esta campaña en red de display. Insisto, esto se debe plantear aún antes de la ejecución. Antes de cualquier ejecución, ustedes como especialistas en publicidad digital deben estar en capacidad de decirle al cliente, vea cliente, para esta campaña, planteamiento y ejecución de campaña en red de display, vamos a tener en cuenta estos indicadores clave de resultados. A través de estos indicadores clave de resultados, después de que ejecutemos, le vamos a poder entregar datos y cifras exactas del rendimiento. Bueno, si el cliente antes había hecho una estrategia de este tipo, y si nos facilita resultados obtenidos anteriormente, entonces en línea base podríamos llegar a poner listo. Antes con la campaña del mes anterior en red de display obtuvimos 1000 impresiones y obtuvimos 20 clics. ¿Listo? Pero ahora la meta es, listo, las mismas 100, las mismas 1000 impresiones, pero necesitamos mínimo 50 clics para un click-through rate del 5%. Listo, que sería bastante alto para una campaña de ese tipo. Listo, entonces la meta es el ideal, es lo que queremos lograr una vez se ejecuten las estrategias. Y lo mismo aplicaría para el planteamiento y la ejecución de campaña en red de búsqueda, impresiones, clics y CTR. Fíjense que son exactamente los mismos KPIs, pero aunque son los mismos, son campañas que están desplegadas o que se van a desplegar en diferentes redes. Por un lado la red de display y por un lado la red de búsqueda.
Por lo tanto, tenemos que estar en capacidad de entregarle al cliente resultados de cada una de las campañas para cada una de las redes. Entonces, no importa que a veces se repitan los KPIs porque son redes distintas. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ok, gracias. Bien. Al final, fíjense que acá incluí un KPI llamado ROA o retorno de la inversión publicitaria. ¿Listo? El ROA es el retorno de la inversión publicitaria. ¿Mi objetivo general es ventas? No, ¿verdad? Mi objetivo general es posicionamiento. Posicionamiento en la mente de mis clientes como una marca muy innovadora o como la marca más innovadora del mercado en el que estoy. Sin embargo, gracias a las estrategias de posicionamiento que yo haga, es probable que de pronto, gracias a ese posicionamiento, me lleguen clientes y esos clientes hagan conversiones en ventas. ¿Listo? No siempre pasa así, pero si de pronto llegase a pasar, entonces puedo anticiparme y decir, listo, de pronto podemos convertir a ciertos clientes en ventas, por lo tanto podríamos llegar a calcular el retorno sobre la inversión publicitaria. Es decir, de lo que invertimos en pauta publicitaria, cuánto ganamos en ventas. Y ahí, a través de esta fórmula, ingreso menos costos de inversión publicitaria, dividido la inversión publicitaria por 100, podríamos llegar a decir cuánto ganamos o cuánto retornó de esa inversión publicitaria. ¿Listo? Ahora que les menciono esto del retorno de la inversión publicitaria, también aclararles que no siempre la inversión publicitaria se da en ventas. ¿Listo? Si no hubiera puesto esto de la retorno del ROA, perfectamente igual también podría decirle al cliente, vea, como retorno de la inversión vamos a obtener un mayor alcance, vamos a lograr llegar a más personas. Retorno de la inversión también puede ser que antes teníamos una imagen o un posicionamiento de marca anticuada y ahora vamos a tener o vamos a empezar a tener un posicionamiento de marca innovadora. Entonces no siempre el retorno se va a ver reflejado en ventas, pero lo ideal sería que se viera al final reflejado en ventas, en dinero, que es lo que más le importa a los clientes. Bien. Esta matriz tampoco la encuentran disponible en este momento dentro del aula virtual, pero al final cuando se les entregue el caso a resolver la van a poder descargar para poder trabajarla. Bien, esta matriz que estamos viendo acá no es una camisa de fuerza y puede llegar a ser flexible. Flexible en el sentido de lo siguiente. Por ejemplo, si en este caso nuestros entregables son muy específicos, ¿listo? Son tan específicos que podemos poner o asignarle a cada entregable indicadores igualmente específicos, ¿listo? Acá nuestro entregable es totalmente claro y específico. Planteamiento y ejecución de campaña en red de display. Sabemos exactamente en dónde vamos a desplegar la campaña y sabemos qué tipo de campaña es, ¿listo? Por lo tanto, podemos agregar de inmediato indicadores clave de rendimiento específicos, pero puede darse la situación de que nuestro objetivo específico no sea tan claro ni tan específico, valga la redundancia, sino que sea un poquito más genérico. Y se puede dar el caso de que nuestros entregables también estén redactados de forma genérica. Para esos casos, antes de la columna de indicadores, hay que poner la columna de actividades o medios de comunicación donde se va a desplegar la campaña. Ejemplo, acá cambié el objetivo específico. Aquí el objetivo ya es un poco más global. Ojo a lo siguiente, plantear y desarrollar estrategias orgánicas y pagas en medios sociales. Estoy hablando de estrategias orgánicas y pagas en medios sociales. Acá estoy englobando un poquito más mi objetivo. A diferencia de este objetivo, plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y red de búsqueda. Acá era un poquito más exacto. Bien, acá cambié a estrategias orgánicas y pagas en medios sociales. Lo orgánico se maneja de una forma y lo pago se maneja de otra. ¿Listo? Entonces, acá mis entregables también los cambié un poco. Entregable que no es tan exacto. Ejemplo, planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales.
Con este entregable estoy cubriendo la parte de contenido, de estrategias orgánicas de mi objetivo específico. ¿Listo? En mi objetivo específico me propongo estrategias orgánicas por un lado y por otro lado estrategias pagas. Con este primer entregable estoy cubriendo la parte de estrategia orgánica. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Un planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Pero acá nuevamente fui genérico. Dije medios sociales, no dije exactamente Facebook. Si hubiera dicho de pronto planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en Facebook, perfectamente hubiera podido poner los indicadores de una. Bueno, pero como fui genérico, debo especificar, listo, debo decirle al cliente, vea, en este entregado le voy a proponer contenido para Facebook, listo, medios. Listo, ¿en qué medios voy a desplegar esos contenidos? Entonces, por un lado lo voy a desplegar en Facebook y por otro lado lo voy a desplegar en LinkedIn porque me di cuenta de que mi target también está en LinkedIn. ¿Listo? Entonces, fíjense que con esta columna que estoy agregando, logro especificar en dónde se va a desplegar mi estrategia de contenido orgánico. Y al lograr especificar el medio en donde se va a desplegar la estrategia, ya me queda mucho más fácil agregar los indicadores clave con los que voy a medir los resultados de cada una de esas estrategias. ¿Listo? Como ya lo especifiqué, ya acá especifiqué que, por un lado, mi estrategia orgánica de contenidos va para Facebook. Entonces, listo, ya me queda más fácil plantear los indicadores. Indicadores serían alcance del contenido orgánico en Facebook, interacciones logradas con ese contenido orgánico o reacciones logradas con ese contenido orgánico y finalmente el ratio de interactividad global o el engagement rate. Con estos indicadores les puedo entregar resultados de mi contenido orgánico en Facebook. Y también dije, listo, mi contenido orgánico en medios sociales también se va a desplegar en LinkedIn. En LinkedIn manejamos KPIs distintos. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante especificar el medio en el que se va a desplegar la estrategia en caso de que el entregable no haya quedado muy específico. ¿Listo? Repito, si el entregable es tan específico como en este caso, queda, de una podemos poner los indicadores clave de rendimiento. Pero si nuestro entregable es un poco más global, entonces seguramente tenemos que analizar si es necesario poner los medios donde vamos a desplegar las estrategias, porque dependiendo de cada medio, los KPIs pueden cambiar. Así sea una misma estrategia orgánica, los KPIs cambian porque son medios distintos. Entonces acá para LinkedIn podemos medir el rendimiento de nuestros contenidos orgánicos a través de número de views en contenido generado, número de recomendaciones y número de visitas de perfil. Estos tres KPIs son ejemplo de KPIs que podrían llegar a permitirnos entregar resultados sobre la campaña orgánica de contenidos en LinkedIn. Y finalmente, en el objetivo habíamos dicho estrategias orgánicas, ya por este lado las cubrimos. Y estrategias pagas en medios sociales. Entonces nos faltaría cubrir la parte paga. Entonces para la parte paga decimos, listo, el entregable va a ser planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta en Facebook. Entonces, fíjense que acá el entregable es totalmente específico y claro, acá perfectamente podríamos poner los indicadores clave de rendimiento para la medición de la estrategia de pauta en Facebook. Sin embargo, como ya habíamos incluido esta columna, entonces simplemente pongo acá pauta en Facebook, ¿listo? Acá simplemente estoy como repitiendo prácticamente lo mismo. Acá lo podríamos dejar en blanco e irnos de inmediato a la columna de indicadores. ¿Con qué indicadores podemos medir esa pauta o el rendimiento o resultados de esa pauta? Con impresiones, clics y CTR. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Seguros, segurísimos? Bueno, esta matriz es entonces una variación de la anterior matriz. Esta es la original, esta es la que se van a encontrar, la matriz de indicadores de resultado. Pero si de pronto ustedes ven que es necesario incluir esta columna, ustedes pueden incluir esta columna para la resolución del caso. Finalmente, muchachos, entonces, con respecto a la semana 2, en la semana 2 entonces van a encontrarse con material o contenidos en donde se les habla de los objetivos, tanto general como específicos, se les habla de lo que es una EDT,
se les muestran ejemplos de EDT, se les hablan también de indicadores de seguimiento, se les hablan de indicadores de resultado y se les habla de algo llamado Ganter. El Ganter es otra matriz, es otro tipo de matriz, es otro dashboard como este que estamos viendo acá, en donde es muy similar el Ganter o el diagrama de Gantt es muy similar a la matriz de indicadores de seguimiento. Lo que sucede es que el Gantt lo van a trabajar en una herramienta online. ¿Listo? A ustedes se les sugiere la de Google, que es Ganter. La herramienta de Google se llama Ganter. Y en Ganter pueden poner los entregables, las actividades que compone cada entregable y otra serie de elementos. Después ponen los tiempos en los que van a desarrollar cada una de esas actividades y listo. Básicamente eso es un diagrama de Gantt. Entonces, como les decía, a ustedes se les sugiere el Ganter de Google, pero también pueden utilizar una herramienta llamada Tom's Planner. Ya les paso el enlace por si acaso. Este enlace sí no está dentro del material. Entonces pueden utilizar el Ganter de Google o también pueden utilizar Tom's Planner. ¿Listo? Esto que estamos viendo acá es Tom's Planner. ¿Vale? Entonces, como les digo, es simplemente organizar tiempos de desarrollo de cada una de las actividades que componen cada uno de sus entregables. Si de pronto llegan a utilizar esta herramienta, tengan en cuenta que en la versión gratuita no van a poder descargar el archivo ni compartirlo, pero sí van a poder compartir la URL para visualizarlo online. En ese caso, simplemente ustedes se ubican acá donde en la opción de compartir, ¿listo? Es esta opción, compartir o colaborar en línea, y lo publican el enlace y lo comparten dentro del documento que se les va a pedir. Esto sería el Ganter. Y finalmente, en cuanto a la semana 3, como les he venido comentando a lo largo de toda esta sesión, en esa última semana, que vendría siendo la semana después del receso, se les va a enviar un caso a resolver. Ese caso les plantea la situación de una empresa. Esa empresa tendrá X o Y problemáticas que ustedes van a tratar de resolver a través de un planteamiento básico de proyecto obviamente publicitario. En la resolución de ese caso, entonces, van a tener la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos estudiados y adquiridos a lo largo de las semanas previas. Van a tener la oportunidad de aplicar lo que van a aprender con la revisión independiente de los contenidos que están disponibles en aula virtual y que yo he tratado de complementar con esta sesión. Listo, recuerden que esto es solo un complemento de los contenidos que están disponibles en aula virtual y son un complemento enfocado, o sea, esto que hemos venido hablando es complemento enfocado en partes específicas que me parecen clave, ¿listo? Pero no estoy tocando todos los contenidos que están disponibles en el aula, ¿listo? Entonces, por eso es muy importante que ustedes revisen con mucho juicio esos contenidos disponibles en aula y que tengan en cuenta todo este material como complemento y como refuerzo. ¿Estamos claros con respecto a eso? Ok, perfecto. Bien, Harrison, Daniela, Valentina. Listo, perfecto. Para ir finalizando e ir liberándolos, les recuerdo fechas exactas a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, para el hito número 2, tenemos 3 semanas. Las fechas exactas son las siguientes. El hito empezó el 24 de septiembre, es decir, esta semana, al inicio de esta semana, y finaliza el 21 de octubre, para una duración de 3 semanas, entre comillas, ¿no? Y en el papel son 3 semanas, pero realmente son 4 semanas. ¿Listo? Son 4 semanas, porque acá no estamos contando la semana de receso. La fecha límite de entrega del hito es el 21 de octubre y la fecha límite de retroalimentación es el 28 de octubre, es decir, voy a tener más o menos 8 días para entregarles a ustedes la retroalimentación y la respectiva rúbrica de evaluación. Para el hito número 1 no les entregué retroalimentación porque no ameritaba. Bueno, pero para este hito número 2 sí amerita una retroalimentación. Bueno, entonces sobre lo que ustedes me entreguen,
yo hago una retroalimentación detallada de cosas positivas y de cosas que tal vez se pueden mejorar para que las tengan en cuenta y sepan qué quedó mal o qué quedó bien. De tal forma que para los hitos 3 y 4, que es donde ya van a tener que aplicar todo esto para sus proyectos, ya puedan pues ir más preparados y puedan asegurarse de cometer menos errores y entregar un mejor resultado. Bien, lo que se les va a evaluar o la rúbrica de evaluación, como se pueden dar cuenta, ya es un poquito más amplia. Se van a evaluar todos estos ítems. En primer lugar, se evalúa la asistencia a la sesión de aclaración de aspectos del hito. Estoy seguro que ustedes ya tienen contacto con sus compañeros, ya se hablan por WhatsApp. Entonces, recordarles a los que no se pudieron conectar que la grabación de esta sesión queda disponible entre mañana y el viernes, listo, queda disponible desde conferencias, desde la sección de conferencias en el aula o desde la sección de plan de estudios. Bueno, entonces nomás los que no se pudieron conectar, no hay problema. La solución es que me envíen un par de capturas de pantalla en las que se evidencie que se conectaron no, sino que revisaron el video y que ya están al tanto de lo que se vio. Bien, entonces eso tiene un peso del 20%. Participación en el foro del hito. Por allá, una de las actividades de la semana 1 y de la semana 2 es la participación en un foro. ¿Listo? Ese foro lo encuentran en la siguiente ruta. ¿Listo? Entonces se ubican en su aula virtual y en la sección de foros buscan el foro de nombre Foro Hito 2. En el caso de ustedes, la etapa de iniciación y de planeación de un proyecto, grupo 4. ¿Listo? Asegúrense de que participen en el foro correspondiente al grupo 4. Va a aparecer que Leonardo Corredor Toro publicó el foro. Recuerden, Leonardo no soy yo soy Sebastián, pero recuerden que para este trimestre, este primer trimestre, siempre hay dos profesores asociados. Leonardo, que se encarga de los grupos 1 y 2, y yo, Juan Sebastián Rodríguez Sánchez, que me encargo de los grupos 4 y 5. Entonces, asegúrense que esto no los confunda, listo, listo, que este nombre no los confunda. Eh, Asegúrense de participar en el foro correspondiente al grupo 4 y listo. Eso se evalúa y tiene un peso del 20%, ¿listo? Peso del 20%. La solución del caso tiene un peso del 5%. El planteamiento de retornos esperados tiene un peso del 5%. Esto tiene que ver con la resolución del caso, ¿listo? De aquí en adelante prácticamente todo tiene que ver con la resolución del caso. Los retornos esperados los van a tener que plantear dentro de la resolución del caso. La ET la van a tener que plantear dentro de la resolución o solución del caso. La matriz de indicadores de seguimiento la van a tener que plantear dentro de la solución del caso. La matriz de indicadores de resultado la van a tener que plantear dentro de la solución del caso. Lo mismo van a tener que plantear un marco conceptual básico y elemental, un pequeño estado del arte, van a tener que plantear el Gantt a través del uso de la herramienta de Ganter de Google o de Tom's Planner, que fue la que les compartí ahorita. Y finalmente la tabla de resumen del proyecto, el 10%, para el total del 100%. Bien, esos son como los ítems. El peso de este hito número 2 es del 30% de la nota definitiva de la asignatura. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? Ok, bien, ¿qué más me queda por contarles? El foro ya está habilitado, Camila. O déjame confirmo rápidamente si ya está habilitado. Si no está habilitado en este preciso momento, se habilita esta semana. ¿Listo? Fijo, fijo, se habilita esta semana. Pero igual ya te confirmo. Disponible desde el 24, sí, ya está habilitado. ¿Listo? Y se cierra, ojo con esto, se cierra el 7 de octubre. ¿Listo? No esperen hasta el 21 de octubre para participar en el foro, porque el foro se cierra el 7 de octubre. Bueno, gracias por la pregunta, Camila. Ese dato era importante.
¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? ¿Seguros? No, todo está todo está quedando claro, todo quedó claro. Bueno, muchachos, muchísimas gracias de nuevo por su atención, muchas gracias por su excelente disposición, por las preguntas, por la participación. Mm, creo que no se me ha quedado nada relevante por fuera de esta sesión. Simplemente recordarles que esto es complemento de todo el material que van a tener que estudiar y analizar dentro del aula virtual. Listo, sí. Ojo, en serio, esto es muy importante. Todos estos contenidos que estamos tratando son fundamentales, no solo para la asignatura en este primer trimestre, sino de aquí en adelante para los que quieran continuar con la especialización. Entonces, dedíquenle tiempito y nada, ahí estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya saben que se pueden comunicar o contactar conmigo a través de correo electrónico o a través de Yammer o a través de la misma plataforma de Canvas. ¿Listos? De nuevo, gracias y entonces seguimos en contacto. Hasta luego, que les vaya muy bien.